A los 20 años fue regalada a un viudo con 4 hijos, lo increíble que nadie podía imaginar. REVLADO Valentina no podía creer lo que acababa de escuchar. El viento soplaba cálido y, a pesar de las risas de los niños jugando en las calles empedradas de su pueblo, su mundo se había desmoronado en un instante. No es un matrimonio, Valentina, es una solución, había dicho su padre con la voz temblorosa, como si justificaciones pudieran borrar la desilusión en sus ojos. Regalada a don Miguel, un viudo de edad avanzada y fortuna considerable, su vida había dado un vuelco irreconocible. Era un precio incalculable por salir de la pobreza, una entrega de su singularidad en nombre del deber familiar. En los días siguientes, mientras se acomodaba en su nuevo hogar, Valentina luchaba con la confusión y el miedo. ¿Era esto lo que esperaba su madre de ella? Una buena esposa, una madre abnegada para los hijos de don Miguel, quienes al principio la miraban con desdén, como a una invasora. La casa era enorme, pero dentro de su vastedad se sentía atrapada, como una sombra sin forma. Sentía un dolor punzante en el pecho, sus sueños de ser profesora parecían enterrarse bajo el peso de las expectativas ajenas. Al mirar la mesa del comedor repleta de comida servida con lujo, su mente se llenaba de recuerdos de noches compartidas con su familia, risas que ahora parecían susurros lejanos. Mientras los niños la ignoraban, Valentina trataba de adaptarse, ocultando su tristeza tras sonrisas forzadas. Con cada petición de tía Valen y cada mirada fría de don Miguel, se sentía más perdida. Se repetía que esto debía ser un sacrificio por su familia, un acto noble en tiempos de crisis. Sin embargo, su corazón palpitaba en contra, dudando de la justicia de lo que había aceptado. La presión era abrumadora. La idea de satisfacer las expectativas de su nuevo hogar se tornó una carga cada vez más pesada. Una tarde, mientras ayudaba a los niños con sus tareas, algo comenzó a cambiar. A medida que las palabras brotaban de su boca, sentía que una chispa de vida regresaba. La risa genuina de los pequeños al entender lo que les explicaba era un bálsamo, un guiño de esperanza. No podía permitir que su talento se apagara. Era como si despertara de un largo sueño. Pero pronto, la fría realidad la confrontó. ¿De qué serviría su don si en la casa de don Miguel se esperaba que se dedicara al hogar y a los niños, no a pintar su futuro? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, el dilema la consumía. La voz de su madre resonaba en sus oídos, recordándole la importancia de seguir sus sueños, de no rendirse nunca. Pero las sombras de su nuevo hogar amenazaban con tragársela, y su corazón se debatía entre la lealtad a su familia y su deseo de superarse. La presión de ser la esposa perfecta se encontraba con la necesidad de ser ella misma. En aquellos momentos silenciosos, las lágrimas caían en su almohada, cada una un grito ahogado por la ansia de ser más, y así, una noche, mientras revisaba unos viejos libros de texto que había traído consigo, se encontró con una carta de su madre. Aquella misiva desató un torrente de emociones que creía haber reprimido. Había tanto en juego. El rostro de los niños, sus miradas inquisitivas y anhelantes, lo cambiaron todo. Pero justo al momento en que la lucidez comenzaba a iluminar su camino, un antiguo amigo del pueblo apareció en su vida, trayendo consigo ecos de un pasado que creía olvidado, despertando recuerdos que quizás estaban destinados a permanecer en el silencio. La pregunta latía en su mente, ¿podría encontrar su voz en medio de esta lucha? La tensión aumentaba, y el destino de Valentina, así como el de aquellos niños, pendía de un hilo frágil. Las primeras luces del amanecer entraron por la ventana de la habitación de Valentina, arrojando sombras danzantes que parecían burlarse de su confusión.
Se sentó en la cama, sosteniendo la carta de su madre como una tabla de salvación. Las palabras escritas en ella resoaban con la fuerza de recuerdos. Nunca olvides tus sueños, Valentina. Eres más que un hogar. Eres un futuro. Esa frase la hizo reconsiderar su situación. Aunque el espacio a su alrededor se sentía opresivo, su mente comenzó a buscar pequeños caminos hacia la libertad. Los días pasaron, y las interacciones con los niños fueron transformándose. Un rayo de luz brotaba al notar que algunos de ellos empezaban a acercarse. Se sentaban a su lado, miraban los libros que traía y pedían cuentos. La alegría de compartir historias la empoderaba. Sin quererlo, comenzó a reparar el lazo que faltaba en su vida. Durante esas charlas, Valentina se concentraba en adaptarse a sus nuevas dinámicas. No solo era una tía, sino que se transformaba en una figura de inspiración vibrante, una fuente de conocimientos que iluminaba el hogar. Con cada historia que contaba, su deseo de ser profesora se revitalizaba. Valentina empezó a establecer pequeños encuentros, clases improvisadas que rápidamente se convirtieron en un festín de aprendizaje. Las risas de los niños se entrelazaban con su voz, y ese eco fue el despertador de nuevas esperanzas. Sin embargo, la sombra de don Miguel se cernía sobre sus aspiraciones. Él esperaba que su esposa se dedicara al hogar. Cualquier desvío de esa norma era recibido con un desdén sutil, casi imperceptible, pero definitivamente presente. Una tarde, mientras organizaba libros, encontró el viejo cuaderno que había utilizado en su camino como estudiante. Las páginas, amarillentas por el tiempo, estaban llenas de notas sobre pedagogía, filosofía y sueños. Al leerlas, una convicción comenzó a formarse en su mente: podía intentar un enfoque diferente. Decidió transformar su rol de tía en maestra, aunque eso significara desafiar las expectativas de don Miguel. Esa decisión provocó un torbellino de emociones, miedo, ansiedad, pero también una chispa de desafío. Esa misma noche, se acercó a don Miguel, temblando pero decidida. «Necesito enseñarle a los niños», pronunció fuerte. Las palabras que habían permanecido confinadas en su interior ahora se deslizaron hacia afuera como un grito de liberación. Sus ojos se encontraron, buscando en el rostro del hombre una chispa de comprensión. La respuesta fue un silencio aplastante, seguido de una risa nerviosa y despectiva. «¿Tú, maestra? Con solo un título que en realidad no te sirve en este hogar». Aquel comentario le picó el orgullo. Valentina sintió que la decepción invadía su ser. Pero no estaba dispuesta a rendirse. Volvió a su habitación, llena de determinación. Se planteó un plan. Así como había encendido la curiosidad de los niños, podría también encender su propio espíritu. Se propuso buscar recursos, técnicas y nuevas metodologías que podría aplicar en su enseñanza. Cada día, dedicaba horas a estudiar en secreto, invirtiendo su energía en lo que verdaderamente deseaba. A medida que pasaban las semanas, el ambiente en casa se tornó tenso. Los niños disfrutaban de las clases, se notaba su entusiasmo, y eso chocaba con las expectativas de don Miguel. El dilema se intensificaba. Valentina no sabía cuánto tiempo podía abrazar su nuevo propósito antes de que la casa se convirtiera en un campo de batalla emocional. Cada día la presión aumentaba, cada intento de innovar se sentía como un paso sobre un terreno inestable, al borde de la desesperación. Una madrugada, alineada con sus esperanzas, escuchó la voz de un niño llamándola desde la sala: «Tía Valen, ven rápido». Su corazón palpitó acelerado mientras dejaba todo y corría hacia donde él estaba. Al llegar, el niño sostenía un libro en alto, su rostro iluminado por la emoción. «Mira lo que encontramos. Es sobre ser profesor como tú». En ese instante, Valentina comprendió que no era solo un sacrificio, sino una batalla por el futuro de todos ellos y por su propio deseo de ser alguien grande. El eco de esos pequeños logros resonó en su mente, tenía el poder de cambiar todo, de marcar una diferencia. Sin embargo, justo cuando empezaba a sentirse fuerte, la noticia de una nueva visita inesperada de don Miguel la llenó de preocupación. Esa confrontación se vislumbraba inminente.
¿Estaba realmente lista para enfrentar la verdad que podría romper su aún frágil reinado sobre las aulas improvisadas? La pregunta pesaba en su pecho, y su respuesta estaba a punto de ser revelada. Valentina despertó con el zumbido de sus propios pensamientos, atrapada en la incertidumbre sobre la llegada de don Miguel. La semana había sido una montaña rusa, una serie de triunfos pequeños en el aula improvisada que contrastaban con la fría indiferencia de su esposo. Se sentía dividida, como si cada nueva lección que impartía a los niños fuera un ladrillo que construía una fortaleza, y al mismo tiempo, cada mirada de desaprobación de don Miguel socavara los cimientos de esa construcción. Se sentó en el borde de la cama, con el viejo cuaderno de notas sobre su regazo. Revisó las páginas amarillentas, repletas de ideas que había olvidado. La educación transforma, había escrito en un rincón, y ahora esas palabras la confrontaban con el peso de su propia realidad. Su visión de lo que debería ser una madre, una esposa y una educadora comenzaba a desdibujarse. La figura de don Miguel se erguía como un imán, atrayendo hacia sí todas sus inseguridades y cuestionando su motivación para seguir adelante. A medida que los niños llegaban cada tarde para las clases, Valentina creaba un espacio donde sus risas llenaban el aire, un refugio del desdén que permeaba el hogar. Sin embargo, la chispa de alegría también estaba bajo amenaza. ¿Podré sostener esto?, se preguntaba mientras los ojos inquietos de los niños buscaban su aprobación. La inseguridad la acechaba, cuestionando si realmente se estaba preparando para la batalla inevitable contra don Miguel y su desdén por su nuevo rol. Ese día, un niño se acercó a ella con otra pregunta. ¿Por qué quieres ser maestra, tía Valen? La inocencia de su voz la hizo sonreír, pero al mismo tiempo, su estómago se revolvió. Porque quiero enseñarles a volar, respondió, sabiendo que esas palabras eran más profundas de lo que habían sido pensadas. En un instante, se dio cuenta de que su deseo de enseñar era también una búsqueda de libertad personal. Era un puente hacia su propio futuro, un camino que desafiaba las expectativas que otros tenían de ella. Con renovada determinación, Valentina se propuso no solo ser una profesora para los niños, sino un ejemplo tangible de lo que podía ser un ser humano en busca de sus sueños. Comenzó a escribir un plan de lecciones, incluyendo temas que desafiaban el pensamiento crítico, la creatividad y el sentido común. Aún sabía que eso podría desatar la ira de don Miguel, pero ¿cuánto tiempo más podría ocultar su pasión? Con cada trazo de su tiza en la pizarra, Valentina se estaba acercando a una confrontación inevitable. La tensión creció al llegar el día de la visita de don Miguel. Mientras se preparaba, el sudor le corría por la frente al pensar en cómo reaccionaría, al imaginar sus palabras afiladas como cuchillos. Sin embargo, no podía permitir que eso la desestabilizara. Sus alumnos tapizaban el aula con historias, dibujos y preguntas que reflejaban su interés. Había comenzado a construir un mundo donde el aprendizaje era una aventura, y no podía permitirse renunciar a ello. Al anochecer, don Miguel llegó, su figura imponente ocupando la sala. Valentina sintió que el aire se volvía denso, y se centró en la risa de los niños para armarse de valor. Sabía que tenía que hablar, que desterrar cualquier sombra de duda de su ser. Se acercó a él, preparada para defender el hogar de aprendizaje que había creado. Antes de que pudiera articular una palabra, la voz de don Miguel resonó como un trueno. ¿Qué has hecho en mi casa? Esto no es un lugar para juegos. La calma que había intentado reunir se desvaneció de inmediato, pero en su interior, una creciente llama de desafío comenzó a arder. Valentina respiró profundo. Había llegado el momento de enfrentar la tormenta. Su voz emergió, firme y clara. Don Miguel, esto es importante para ellos y para mí. La sala pareció encogerse, y el eco de su declaración reverberó en sus propias entrañas. ¿Sería suficiente? El momento de la verdad había llegado, y su corazón latía con fuerza ante la incertidumbre de la respuesta. La mirada de don Miguel se estrechó, como si intentara penetrar en el trasfondo de las palabras de Valentina. El silencio que siguió fue abrumador, y dentro de ella, el miedo se entrelazaba con una resoluta determinación.
Era el momento preciso en que ambos mundos, el suyo y el de él, se enfrentarían no solo por la educación de los niños, sino por la dirección que su vida tomaría. Importante para ti, replicó él, su tono intimidante cortando la atmósfera. ¿Crees que esto es un juego? Aquel cuestionamiento, lejos de debilitarla, solidificó la fuerza que había ido acumulando. Valentina no podía permitir que las palabras de su esposo la convirtieran en una sombra de lo que aspiraba a ser. Don Miguel, la educación es la base de un futuro mejor. Pero mucho más que eso, se trata de darles alas a estos niños, respondió, sintiendo cómo su voz resonaba con convicción. Me propongo hacer de este lugar un refugio, un espacio donde puedan aprender a soñar, a cuestionar y a crecer. Ellos necesitan de esto tanto como yo. La afirmación que hizo cautivó el aire de la habitación, creando una pequeña chispa ante la tormenta que estaba por venir. Don Miguel frunció el ceño, calibrando sus palabras. ¿Soñar? ¿Cuándo has cambiado tus sueños por ser madre? Crear un hogar implica prioridades, no fantasías. La herida que provocó esa barbaridad no dolió menos que antes, sin embargo, Valentina sintió que su fragor decorría en otro sentido. El comentario no significaba solo una burla, era un espejo, una autoevaluación de su propio sacrificio. Aquel calculado reproche la llevó a una revelación profunda, quizás su vida no debía estar atada a lo que debería ser. Quizás, en el fondo, haberse convertido en madre no debía implicar extinguir sus deseos más íntimos. Aceptar esa premisa fue liberador, abrir la puerta a sus propias aspiraciones era una acción revolucionaria. Es verdad que ser madre es una prioridad, pero no significa que deba renunciar a lo que soy, contestó Valentina, sorprendida por la fuerza de su propia voz. Carreras de vida y anhelos no eran mutuamente excluyentes. Al esbozar esta perspectiva, comenzaba a romper las cadenas que la habían mantenido anclada en las expectativas ajenas, el rostro de don Miguel se endureció. Sabes que esto no se va a permitir. Es un capricho, no soy tu enemigo, pero tampoco un aliado para tus sueños. Puede que no lo entiendas, pero está en juego el futuro de estos niños. Ellos tienen las mismas necesidades que yo, insistió, consciente de que su vulnerabilidad estaba expuesta. Había concretado una defensa de un nuevo modelo educativo, enraizado en el amor y la posibilidad, y aunque su voz titubeaba en los límites, la claridad comenzaba a vislumbrarla. Don Miguel se quedó en silencio, el furor procesándose en su interior. Ella sabía que había embocado en un dilema incómodo. Quizás esa lucha personal era más difícil de gestionar que la inseguridad que la había acompañado hasta ahora. Pero Valentina comprendía que la única forma de cambiar esa dinámica sería avanzar en sus convicciones y refinar su perseverancia. En ese momento, un chiquillo al fondo de la sala, un pequeño que había perdido a su padre, levantó la mano tímidamente. ¿Podemos aprender sobre mariposas hoy?, preguntó con una dulzura que hizo temblar el corazón de Valentina. Esa pregunta selló su compromiso aún más fervientemente. La sonrisa que surgió en su rostro, en contraste con el temor palpable de antes, era indicativa de su creciente resolución. Sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La confrontación con don Miguel era solo la primera de muchas que se avecinaban, pero estaban marcadas por un propósito renovador. Valentina sentía que estaba al borde de una transformación, no solo personal sino también profesional. Mientras la figura de don Miguel se desdibujaba por las emociones latentes, se preguntaba si sería capaz no solo de cumplir su misión, sino de desafiar a un mundo que limitaba la libertad de las mujeres. Fue entonces cuando entendió que el verdadero conflicto no residía en don Miguel, sino en las voces que le habían dicho que no era suficiente. Con esa claridad, la batalla por la educación de los niños había comenzado, pero también su viaje hacia la autoafirmación. Mientras don Miguel se disponía a responder, el aire en la habitación se volvió aún más denso. Valentina hizo una pausa, fijando su mirada en su esposo, sintiendo que este momento definiría no solo su camino como docente, sino su propio valor como mujer. ¿Sería capaz de mantenerse firme ante la adversidad? La incertidumbre era palpable,
y con cada segundo que pasaba, sentía la presión del desenlace aproximándose, un desenlace que podría repeler o liberar todo su anhelo reprimido. Valentina respiró hondo, sintiendo el aire cargado de tensión. Sabía que en ese instante se jugaba más que una discusión trivial sobre educación. La batalla que libraba en su interior era más feroz que la que mantenía con don Miguel. Cada pregunta no respondida, cada duda a punto de desbordarse, la conducía a un abismo desconocido, un lugar donde podría finalmente liberar sus deseos reprimidos. ¿Por qué insistes en desear lo que no puedes tener?, cuestionó don Miguel, con una mirada de desafío que contenía la frustración acumulada de años. Sus palabras eran como puñales, pero Valentina se sintió, por primera vez, capaz de reconocer su valía en lugar de dejar que la herida la consumiera. Porque me lo debo a mí misma, dijo con firmeza, sintiendo que cada palabra se convertía en un ladrillo en la construcción de su nueva identidad. Mientras don Miguel seguía protestando, Valentina observó a los niños en la sala. Su curiosidad brilla a través de sus ojos. No eran solo un grupo de estudiantes, ellos eran sus aliados en esta lucha. Decidió centrarse en ellos, en su futuro, en cómo ella podría contribuir a su desarrollo sin dejar que otros dictaran lo que debía ser su vida. Esa lucha ya no era solo un asunto personal sino una misión. Cada día, al entrar al aula, forjaba un vínculo más fuerte con los niños. Sus mentes eran esponjas, listas para absorber el conocimiento y la creatividad que ella estaba ansiosa por proporcionar. Sin embargo, en cada sonrisa que ella recibía había un eco del miedo que la perseguía, el miedo a la reacción de don Miguel, a la posibilidad de que él intentara despojarla de esa nueva realidad que estaba empezando a construir. Afuera, la vida continuaba su curso, pero en el interior de esa clase se gestaba una revolución silenciosa. Valentina comenzó a experimentar un sentido de satisfacción que no había conocido antes. Cada lección que impartía, cada pregunta que albergan los niños, desencadenaba algo nuevo en ella. Se estaba conectando con sus propios sueños, y con cada mariposa que discutían, comenzaba a entender mejor su papel en la transformación del entorno que la rodeaba. Sin embargo, el presente era inestable. Una noche, la noche ondeante de un viento fuerte, don Miguel se plantó ante su puerta. La mirada de él, repleta de desafío, la hizo estremecerse. He estado oyendo cosas entre los niños. ¿Qué les has estado enseñando? Su tono era punzante. Valentina sintió que su corazón se aceleraba. Los niños, inocentes, estaban reflejando la esperanza que ella estaba tratando de cultivar. Su propio temor al choque con su esposo era una sombra opresiva, pero ahora se sentía más decidida a no retroceder. Les enseño a soñar, a cuestionar, a ser empáticos y curiosos, dijo Valentina, su voz firme, aunque en su interior podía sentir el tirón de la incertidumbre. Ellos necesitan a alguien que les muestre que su futuro no está predeterminado, que la libertad de soñar es tan crucial como cualquier otra necesidad. Don Miguel pareció tambalearse, pero rápidamente se repuso. Tu utopía no tiene cabida aquí. No podrás cambiar la realidad que enfrentamos cada día, advirtió. Las palabras de él eran una muralla que parecía imposible de escalar, pero Valentina se dio cuenta de que estaba empezando a construir escaleras. Había algo dentro de ella que no estaba dispuesto a ceder. La vida que había soñado para sí misma, aunque le resultara extraña y distante, estaba tomando forma. Valentina sabía que las palabras que había dicho podrían costarle la paz conyugal, pero también eran las que fortalecían su espíritu educativo. Cuando los días se tornaban difíciles, ella comenzaba a fraguar planes, ideas que se materializaban en acciones concretas para crear un programa educativo estructurado. Estaba consciente de que cada pequeño paso representaba un acto de rebeldía. ¿Y si el cambio no era solo posible, sino inevitable? Esa pregunta resonaba cada vez con más fuerza dentro de su mente, preparándola para confrontar no solo a don Miguel, sino a cualquier adversidad que pudiera surgir en su camino. A medida que los días se transformaban en semanas, una nueva determinación comenzó a florecer en Valentina.
Su compromiso con el desarrollo profesional y personal se expandía, mientras la expectativa de la próxima llamada de atención de don Miguel se alzaba en el horizonte. Pero ella no podía dejar de preguntarse qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para defender lo que había comenzado a construir. En la medida que se aproximaba el próximo encuentro con su esposo, la tensión se volvía casi palpable. Valentina tenía la sensación de que algo estaba por romperse, tanto en su vida como en su entorno. ¿Sería capaz de enfrentarse a la adversidad no solo con palabras, sino con acciones concretas que cambiarían el rumbo de su historia? La incertidumbre de esa nublada noche la mantenía despierta, con el corazón latiendo al ritmo de una nueva decisión que estaba a punto de convertirse en realidad. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones y decisiones. Valentina se encontraba en un estado de alerta constante, consciente de que cada interacción con don Miguel podía ser un campo de minas. En el aula, sus alumnos se convertían en su refugio. Cada sonrisa y cada risa infantil eran balas de optimismo que contrarrestaban la creciente presión que sentía en su hogar. Comenzó a implementar un enfoque más estructurado en su enseñanza, diseñando un programa que incluía actividades en grupo, debates y proyectos creativos. Los asistentes a su clase estaban cautivados, sus pensamientos se expandían como alas desplegadas. Valentina era consciente de lo que eso significaba. Estaba cultivando más que simplemente conocimientos, estaba sembrando la semilla de la autoconfianza en cada uno de ellos. Sin embargo, las miradas de aprobación que recibía en el aula contrastaban dramáticamente con las de desaprobación que se encontraban en su hogar. Ante cada cliché y crítica de don Miguel, Valentina respondía con más convicción. Lo que enseño tiene un valor real. No se trata de crear soñadores, se trata de empoderar a estos niños para que se conviertan en hacedores de su propia realidad. Esta frase comenzó a replicarse en su mente como un mantra, y lo recitaba cada vez que se sentía tambalear. Un día, mientras preparaba un proyecto para que los niños exploraran la riqueza de su propio entorno cultural, una idea germinó en su mente. ¿Y si organizaba una presentación? Un evento que no solo celebrara el aprendizaje acumulado, sino que también involucrara a los padres. Era una manera de abrir un diálogo sobre los cambios que estaban ocurriendo en el aula y, quizás, podría ayudar a solidificar su defensa ante don Miguel. Valentina dedicó horas a la planificación. Desde la decoración hasta el contenido de las presentaciones, todo lo hizo con pasión. Cada detalle era una manifestación no solo de su dedicación como educadora, sino de su determinación por rescatar sus propios sueños de ser una madre, educadora y persona realizada. Finalmente, el día de la presentación llegó. El aula, adornada con dibujos y proyectos de los niños, se convirtió en un vibrante escaparate del potencial que había estado cultivando. Sin embargo, la euforia que sentía se vio ensombrecida por la inminente llegada de don Miguel. La incertidumbre sobre su reacción era una sombra constante que la seguía. Cuando él entró, Valentina sintió cómo se le encogía el estómago. Su expresión era de escepticismo, y la forma en que escudriñó cada rincón de la clase congela la alegría que se había alojado en su corazón. Pero al ver a los niños felices y aplaudiendo, algo en su actitud se sacudió. El momento culminante fue cuando uno de sus alumnos, con una voz temblorosa pero resuelta, pronunció: «Gracias, Valentina, por enseñarnos a soñar». Esa declaración resonó en las paredes de la sala y parecía atravesar el murmullo incierto de don Miguel. Sin embargo, el silencio que siguió fue interrumpido por una crítica cortante. «Esto es solo una ilusión, un juego sin valor práctico en el mundo real», dijo don Miguel, y una parte de Valentina se consolidó en la aceptación de que este camino no sería fácil. Con su corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de que debía hablar. No se trata solo de esta presentación. Se trata de abrir las puertas a nuevas posibilidades. Si no les enseñamos a cuestionar el mundo que los rodea, ¿quién lo hará? La tensión creció en la sala. Los niños lo observaban con ojos llenos de esperanza y su esposo con una furia contenida. Era el punto de inflexión que había estado preparando en silencio. Aún así, esa confrontación era solo la primera batalla en una guerra personal que aún se avecinaba.
La pregunta crucial mantenía su mente alerta: ¿podría sostener su posición frente a la inercia de su entorno, o se vería arrastrada de nuevo a la vida que le habían impuesto? Esa noche, Valentina reflexionó sobre las palabras insidiosas de don Miguel. La batalla había comenzado, pero la victoria no estaba asegurada. Mientras se recostaba sobre su almohada, un nuevo plan comenzaba a tomar forma en su mente. Había llegado el momento de no solo cuestionar, sino de definir con claridad su propia realidad. El eco de la reivindicación aún resonaba en su interior. Con una determinación renovada, se dio cuenta de que aún había mucho que discutir, definir sus límites llevando la batalla a un nuevo terreno. ¿Estaba lista para sumar nuevas alianzas en su lucha? La incertidumbre se abrumó, pero en su corazón una pequeña chispa comenzaba a brillar. Cada desafío la acercaba, cada decisión irreversible la empujaba a un futuro que comenzaba a ser suyo. Había llegado el momento de establecer un nuevo plano de acción. Pero ¿qué decisiones estaba dispuesta a tomar esta vez para proteger no solo a sus alumnos, sino también a sí misma? Valentina se despertó esa mañana con una mezcla de nerviosismo y firmeza. La noche anterior había trazado un plan que giraba en torno a la necesidad de ser un agente de cambio, no solo en el aula, sino también en su vida personal. No podía seguir permitiendo que la voz de don Miguel moldeara su realidad ni la de sus alumnos. Se sentía preparada para buscar apoyos donde necesitara, y el primer paso lo daba al revisar el correo electrónico. Había decidido invitar a sus colegas a una reunión informal en su casa. No solo deseaba compartir sus ideas sobre la enseñanza, sino también asegurar un respaldo en momentos de necesidad. Cada uno de ellos tenía su propio conjunto de habilidades y experiencias, y sumar sus voces a la causa podría ser su mejor defensa. Al preparar una pequeña merienda, su corazón latía con anticipación. Quería crear un ambiente propicio donde pudiera compartir su visión de la educación. Cuando llegaron, la conversación fluyó fácilmente. Los educadores se sentían cómodos expresando sus opiniones, y Valentina los escuchaba atentamente. Se veía reflejada en ellos. Todos compartían la misma pasión, la misma lucha por influir positivamente en las vidas de sus alumnos. Sin embargo, a medida que compartía su experiencia, las dinámicas entre los presentes comenzaron a cambiar. Algunos elevaban opiniones sobre la importancia de los resultados académicos, otros hacían énfasis en la libertad creativa, y poco a poco, las discrepancias se transformaron en un tira y afloja de ideas. Valentina, al darse cuenta de que podía convertirse en un puente entre esos pensamientos, eligió centrar la conversación en la importancia del empoderamiento en el aula. Si enfocamos nuestra enseñanza en el desarrollo de habilidades emocionales y sociales de los estudiantes, lograremos más que solo calificaciones, dijo, con voz decidida. Estas palabras abrieron una serie de debates enriquecedores, y a cada instante se sentía más sólida y más segura sobre su enfoque. Mientras los demás intercambiaban anécdotas y teorías educativas, Valentina sintió que su visión se expandía. Ya no estaba sola en esta lucha por implementar cambios significativos. En ese ambiente colaborativo, un colega sugirió la posibilidad de crear un club de docentes que promovieran prácticas educativas más liberadoras en su escuela. La idea resonó profundamente en Valentina, y de inmediato vio la oportunidad de convertirse en la líder que había deseado ser. El camino no sería sencillo. Sabía que podrían haber represalias y descontentos. Su propio entorno familiar seguía siendo una fuente de ansiedad, donde don Miguel se opondría con vigor a cualquier iniciativa que pudiera considerarlo un ataque a la tradición. Pero pese a la turbulencia, Valentina supo que había un refugio en la comunidad de colegas que estaba construyendo. Así, la inquietud se convirtió en determinación. Al despedirse de sus colegas esa tarde, había un aire de optimismo. Estaban en plena conversación sobre el siguiente encuentro, y Valentina se sintió satisfecha. Había dado un paso crucial hacia adelante, un paso que la llevó a una mayor autoeficacia. En el fondo de su corazón, crecía la convicción de que el poder de transformar más vidas y abrir más corazones dependía de sus acciones. No obstante, al regresar a casa, el eco de don Miguel reverberó en su mente. Su próxima jugada tenía que ser estratégica.
no solo luchar por los alumnos, sino asegurar su propio bienestar en un paisaje emocional desgastante. Mientras se sentaba en la mesa, la tensión en el aire se hizo palpable. La mirada de don Miguel la aguardaba, hiriente y desafiante. Valentina sintió que el reto se intensificaba. ¿Cómo podría mantener su paz interior mientras alzaba su voz frente a él? La necesidad de un enfrentamiento directo se convirtió en un llamado urgente. Tenía que hablar, no solo por sus alumnos, sino por su propia salvación. La lucha estaba lejos de terminar, el verdadero desafío ahora era mantener la fortaleza para enfrentarse a su mayor adversario, su propio hogar. Un nuevo nivel de resistencia comenzaba a gestarse en ella. Su historia nunca había sido tan decisiva. ¿Le quedaría valor para confrontar la tempestad que le esperaba? Valentina respiró hondo al cruzar el umbral de su hogar. La luz del atardecer filtrándose por la ventana le otorgaba un matiz dorado a la escena, pero su corazón se sentía en un túnel oscuro. Hacer frente a don Miguel era inevitable, y cada segundo que pasaba sin pronunciar una palabra sentía que se le escurría la oportunidad entre los dedos. Se sentó en la mesa, el sonido de los platos y el murmullo de la televisión como música de fondo. El peso del silencio entre ellos se espesaba. Don Miguel, con los brazos cruzados, la observaba, esperando quizás que se retractara de su nueva visión. Aquella imagen de él, siempre autoritario, siempre dispuesto a subestimar cualquier idea que no estuviese aparentemente enraizada en la tradición, le generaba un profundo desasosiego. «Dime, Valentina. ¿Qué es lo que realmente quieres?», preguntó él, su tono era una mezcla de desafío y curiosidad. Valentina sintió que las palabras revoloteaban en su mente como mariposas, llenas de colores y posibilidades, pero ninguna se atrevían a aterrizar. Quiero que entiendas que los estudiantes no son solo números en una hoja de calificaciones», comenzó, el eco de esta afirmación resonando en su interior. La voz le temblaba, pero estaba decidida a continuar. Cuando enseñamos a los jóvenes a ser empáticos, a comunicarse, estamos construyendo personas que van más allá de lo académico. Eso es lo que siempre he deseado. Don Miguel frunció el ceño y, aunque aparentemente estaba escuchando, Valentina podía ver cómo los muros de su incredulidad se levantaban. Ella sabía que algo dentro de él estaba resistiendo. Y, en su lucha interna, ella también combatía. Sería fácil ceder ante su mirada desafiante, dejar que la conversación se deslizara hacia un campo de batalla conocido, donde su voz se desvanecía. A medida que hablaban, Valentina tomó conciencia de su propio poder. Todo ese tiempo había permitido que la voz de don Miguel acallara la suya. Pero ahora, no solo se trataba de ser una docente que quería innovar, se trataba de ser una mujer que reivindicaba su voz en todas las áreas de su vida. Con cada palabra, se sentía más fuerte, más capaz de desafiar no solo a su padre, sino también a las creencias que había internalizado. La conversación llegó a un punto álgido cuando don Miguel, frustrado, interrumpió. «No puedes pretender cambiar lo que ha funcionado. Las tradiciones tienen su significado. Y nosotros, como educadores, debemos evolucionar». «Las tradiciones no siempre significan avance», replicó Valentina, llena de una determinación que nunca había sentido tan fuerte. La pulsación de su corazón latía con inusitada rapidez, y por un momento, se sintió invencible. Sin embargo, el cansancio emocional que la envolvía era palpable. Sabía que no podía esperar que todo se resolviera en una sola conversación. La lucha por su autenticidad iba mucho más allá de una discusión sobre métodos educativos, era un proceso de autoafirmación que necesitaba implantar con constancia en su vida. Finalmente, la conversación no terminó en gritos ni reproches, aunque nadie se había puesto de acuerdo. Valentina sentía que había plantado una semilla en el corazón de don Miguel, aunque no sabía si germinaría alguna vez. Estaba sola en su lucha, pero su determinación había crecido. Aunque la resistencia de su padre podía ser poderosa, ella ahora se había convertido en su propia defensora. Esa noche, mientras escribía ideas sobre el club de docentes, un nuevo plan se formaba en su mente. La lucha empezaría desde adentro,
creando un ambiente de respeto y entendimiento en su aula. Había decidido integrar a sus alumnos en ese cambio, empoderándolos para que defendieran sus propias voces. Sin embargo, el silencio que había dejado don Miguel en la casa seguía resonando. Tendría que confrontarlo nuevamente, no solo por ella, sino por cada estudiante que confiaba en su liderazgo. La confrontación estaba lejos de ser un evento aislado, era el inicio de una batalla que sabía que tendría que sostener a largo plazo. Valentina se dio cuenta de que cada paso adelante podría también desatar las sombras del pasado. ¿Qué otros secretos la vida le había reservado para desenterrar en su camino hacia la transformación? La incertidumbre flotaba sobre ella como una nube, al mismo tiempo que las posibilidades brillaban con fuerza. En ese equilibrio volátil, un nuevo horizonte de desafíos y oportunidades se dibujaba a su vista. Valentina despertó al día siguiente con una mezcla de emociones. La luz del sol entraba con fuerza por la ventana, iluminando su habitación y el desorden de notas y libros que la rodeaban. Había pasado la noche reflexionando sobre su diálogo con don Miguel y su enfoque pedagógico, y ahora se sentía impulsada a dar un paso decisivo hacia adelante. Mientras preparaba su café, su mente recorría las posibilidades que se abrirían si lograba liderar el cambio que ansiaba ver en su aula. La idea de empoderar a sus alumnos resuena como un mantra en su mente, ellos deben ser los portadores de su propia voz. Cada sorbo de café marcaba un latido de determinación, y a medida que la bebida caliente bajaba por su garganta, su resolución se intensificaba, decidida a implementar su nueva visión. Comenzó por estructurar el primer encuentro del club de docentes. Esto no sería un mero intercambio de ideas, quería crear un espacio donde sus colegas se sintieran seguros de discutir y repensar su práctica docente. Cada detalle contaba, y la estrategia era crucial. Valentina eligió un título evocador para el encuentro, transformando el aula, más allá de las calificaciones. El asunto no era solo lograr que sus compañeros vinieran, sino también que se sintieran intrigados y comprometidos. En su correo electrónico, habló sobre la importancia de reconocer a cada estudiante como individuo, un ser humano con potencial y sueños que van más allá de lo académico. Quería que su mensaje resonara en los corazones de sus colegas. Era posible que algunos se resistieran, como don Miguel, pero Valentina se prometió que su voz no se perdería entre los ruidos conocidos del conformismo. A medida que el día avanzaba, el nerviosismo la acompañaba insistentemente. Valentina sentía que el desafío no solo provenía de sus colegas, sino también de su propio interior. Aunque la idea de hablar sobre su visión la llenaba de energía, la posibilidad de ser rechazada o ridiculizada seguía acechando. Sin embargo, recordar el momento en que había alzado la voz frente a don Miguel le otorgó el valor necesario. Esa confrontación había sido un renacer, y ahora debía sostenerlo. El momento de la reunión llegó. El aula, frecuentemente utilizada para la formación tradicional, parecía más un campo de batalla que un lugar de aprendizaje. La disposición de las sillas en círculo era un pequeño gesto para promover un ambiente de diálogo. Al ver a sus compañeros entrar, la incertidumbre se apoderó de ella sin previo aviso. Pero a pesar del sudor en sus palmas, decidió hablar desde el corazón. Quiero que reconsideremos nuestro enfoque hacia la educación, comenzó con una voz que vacilaba, pero se reafirmó al poco tiempo. La educación debe ser una experiencia que forme personas completas, no solo estudiantes que memoricen y repitan. Necesitamos cultivar la empatía y la comunicación en ellos. Mientras compartía su pasión, notó gestos de asentimiento y algunos contactos visuales genuinos. Por primera vez, la habitación parecía estar en sintonía con su mensaje. Era un síntoma de que algo estaba cambiando, no solo fuera de ella, sino también dentro de la sala. La conversación comenzó a fluir, cada colega respondía desde su propia perspectiva, añadiendo valor al debate. Sin embargo, entre las voces que la apoyaban, aún había murmullos de resistencia. Una colega mencionó, a modo de provocación, que la realidad de las calificaciones no se podía ignorar. ¿Cómo sabremos si ellos están aprendiendo de verdad? ¿No es eso también parte de nuestro trabajo?
Esa pregunta resonó como un eco de su padre, recordándole la lucha que mantenía no solo con sus colegas, sino también dentro de sí misma. La discusión se intensificó, y Valentina experimentó una revelación inquietante. La resistencia al cambio es un reflejo de vulnerabilidad. Sin embargo, ella también sintió una chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, había comenzado a crear un espacio donde tanto sus colegas como estudiantes pudieran explorar su propio potencial. El encuentro terminó en un caos de pensamientos a medio formar. La lucha por el cambio había iniciado, pero se sentían trazas de un anhelo de transformación. Mientras se retiraba, Valentina se preguntó si realmente había tocado sus almas o si la conversación había sido solo una manifestación de sus propios temores. La noche cayó sobre la ciudad, y mientras el mundo exterior se sumía en la oscuridad, una nueva luz encendía su interior. ¿Sería capaz de transformar también las percepciones de don Miguel? El desafío estaba lejos de terminar, y el camino hacia el cambio prometía ser tan complejo como necesario, abandonando la calma para adentrarse de lleno en la tormenta de su proceso transformador. Valentina se despertó con la luz del sol filtrándose a través de la ventana, resplandeciendo sobre su nuevo propósito. Había tomado decisiones que no solo impactarían su vida, sino también la de muchos niños, y esa certeza la envolvía con calidez. La confrontación con don Miguel había dejado una huella profunda, pero también había sido un catalizador. Ahora, más que nunca, estaba decidida a demostrar que la educación tenía el poder de transformar vidas y que su voz podía ser un faro en medio de la oscuridad. Con cada clase que impartía, Valentina cosechaba los frutos de su arduo trabajo. Sus alumnos mostraban un entusiasmo desbordante por aprender, y su aula se había convertido en un espacio vibrante donde cada niño podía explorar, cuestionar y expresarse. Se había ganado su confianza y su admiración, lo cual era un logro mayúsculo en su búsqueda de reconocimiento y satisfacción profesional. Esa mañana, mientras preparaba su lección sobre la importancia de la empatía y la creatividad, recibió un mensaje de un colega. Era una invitación para participar en una conferencia educativa donde se discutirían métodos innovadores de enseñanza. El corazón de Valentina se aceleró al leer la propuesta. Era la oportunidad que había estado esperando para mostrar al mundo su enfoque y filosofía en educación. Se sentía lista para dar un paso monumental en su carrera. Sin embargo, la sonrisa en su rostro se desvaneció al recordar a don Miguel. ¿Cómo reaccionaría él ante este nuevo aspecto de su vida? Sin lugar a dudas, enfrentaría críticas, pero ya no era la mujer que había estado dispuesta a ceder ante los dictados de su esposo. No, había crecido, y su visión educativa era valiosa. Recobraría la confianza que había perdido y se convertiría en la defensora que sus estudiantes necesitaban. Valentina accedió a participar en la conferencia y comenzó a prepararse. Pasó semanas organizando su presentación, enfocándose en cómo su modelo de aula democratizaba el aprendizaje, fomentando la autonomía y la exploración. El apoyo de sus colegas en el club docente también la impulsó, y juntos establecieron otras iniciativas en la escuela, buscando una visión más amplia para el futuro de sus alumnos. Finalmente llegó el día de la conferencia. Valentina subió al escenario con la frente en alto. Sus compañeros la observaban con expectativa, y en sus corazones había una mezcla de orgullo y nerviosismo. Cuando comenzó a hablar, su voz era firme y clara, cada palabra resonaba con convicción. Presentó su enfoque de enseñanza, compartió historias de cómo había transformado su aula y la experiencia de sus estudiantes. Valentina capturó la atención de todos, pacientes y serios ante su propuesta de hacer de la educación un viaje de autodescubrimiento. A medida que avanzaba en su presentación, comenzó a notar que su pasión encendía el mismo fuego en sus oyentes. Las caras de los asistentes reflejaban asombro y admiración, y eso alimentaba su propio espíritu. Finalmente, al concluir su disertación, la multitud estalló en aplausos. Había logrado lo que se había propuesto, no solo para ella, sino para todos los niños que representaba. Cuando regresó a casa, el corazón de Valentina latía con fuerza. Sin embargo, al cruzar el umbral, la tensión palpable la hizo dudar. Don Miguel la aguardaba,
pero ya nada era como antes. Valentina respiró hondo y decidió explicarle lo sucedido. Habló con sinceridad acerca de la conferencia, de sus sueños y de lo que significaba para ella, así como para sus alumnos. Era el mismo hogar, pero lo que había dentro de ella había cambiado de manera radical. Aunque don Miguel al principio reaccionó con desdén, su mirada finalmente fue reemplazada por un atisbo de comprensión. Tal vez una chispa de respeto emergió cuando Valentina habló apasionadamente sobre la educación. Esto no es solo para mí, don Miguel. Es para ellos, para que algún día puedan volar con alas propias. Al final de la noche, cuando Valentina se alejó de la conversación, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: liberación. Había planteado su defensa no solo a don Miguel, sino al rol que había aceptado en su vida. Ya no se trataba solo de ser una esposa o madre, sino de ser Valentina, la educadora empoderada. En el camino hacia sus sueños, había descubierto que podía construir su voz, su destino, y eso no solo la transformó a ella, sino que comenzó a cambiar la dinámica en su hogar. Valentina se sentía lista para nuevos desafíos. Había conquistado su peor miedo al rebelarse, y ahora su futuro como educadora se expandía ante ella, como un horizonte lleno de posibilidades. Nunca olvidaría el sacrificio que había hecho, pero eso era solo un capítulo. El camino estaba por escribirse, y por primera vez, se sintió dueña de su pluma. Así culminaba esta etapa de su vida, una travesía de transformación personal y profesional, marcada por un logro significativo. Su voz resonaba. Si te ha impactado la historia de Valentina y quieres seguir explorando relatos cautivadores de superación personal, este es el momento de actuar. No esperes ni un segundo más para suscribirte al canal y ser parte de nuestra comunidad que celebra el crecimiento individual. Deja un me gusta ahora para asegurar que estas historias lleguen a más personas. Escribe tus reacciones y teorías en los comentarios. Queremos saber qué piensas de este desenlace, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten escuchar esta esperanza y transformación. Solo los verdaderos fans de las historias de superación comprenden la importancia de apoyarnos, así que actúa ahora.